Dentro del mundo de la academia uno pasa por muchas instancias, desde estudiante, ayudante, investigador. En algún momento uno llega a ser profesor honorario, después profesor planta y ojalá el día de mañana directivo. Dentro de todo ese trecho hay un punto en donde uno empieza a ir a jornada, a congreso, a espacios de divulgación, y la verdad que el mundo de la academia es bien pequeño, si somos súper honestos, acá en Chile al menos. En ese sentido, una persona con la cual yo me he topado muchas veces, pero que recién hasta el día de hoy empezamos ya a interactuar como seres humanos, es Rodrigo Araya, el que nos visita el día de hoy. Rodrigo es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado y magíster en Historia por la Universidad de Chile. Es el antiguo jefe de las carreras de Geografía y Licenciatura en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde también fue profesor titular entre 2017 al presente 2025. Ha sido investigador en diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y en particular es especialista del movimiento sindical en Chile, publicando una serie de artículos, una serie de capítulos, además de dos grandes obras que son Organizaciones Sindicales en Chile, de la Resistencia a la Política de los Consensos, 1983-1994, y Movimiento Sindical en Dictadura, Fuentes para una Historia del Sindicalismo en Chile, 1973-1990. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un agrado poder compartir contigo, así que dispuesto aquí a dialogar. Muchas gracias. Te traigo hoy porque ya lo dijimos, eres especialista en este tema del sindicalismo, sobre todo acá en Chile, bueno, también en Latinoamérica, pero particularmente me interesa la historia de Chile. Y en ese sentido, preguntarte, ¿cuándo surge, según tu expertise, cuándo surge este tema de los primeros movimientos sindicales en el país y bajo qué contexto estamos hablando de esta aparición? Mira, para responder tu pregunta, tenemos que remontarnos hacia fines del siglo XIX, hacia 1870, 1880. Sea un proceso bien interesante porque a raíz del surgimiento de las explotaciones mineras se va produciendo una migración de los peones, es decir, trabajadores informales, se podría decir, desde sectores campesinos o del norte grande, se emigran hacia las actuales provincias de Antofagasta, de Tarapacá, que en ese tiempo todavía están en manos bolivianas y peruanas, y se va produciendo, se van instalando en estas explotaciones, pero paradójicamente ellos, y se habla mucho, no se quieren proletarizar, es decir, no quieren, se puede decir, vender su fuerza de trabajo. Entonces su idea es trabajar un tiempo, ganar un dinero y volver, pero por las propias condiciones del espacio geográfico, árido, muy poca, escasa población, escasas ciudades, se ven muchas veces impedidos de volver como si estuviesen en la zona central. Entonces generando una serie de respuestas individuales para escapar a este proceso de proletarización, y que pues por ejemplo, o robo de minerales, irse al desierto, en algunos casos también sean respuestas más colectivas, como formar bandas, intentos de motines. Entonces el motín en general no tiene una organización, son espontáneos y surgen por alguna demanda en específica, y después algunos de estos motines, cuando ya tienen algún tipo de organización, una demanda económica, se han transformado en una serie de primeras huelgas, como lo señala Julio Pinto, también Sergio Gres. Entonces, en este proceso en que este peón minero va asumiendo su condición de trabajador, en que va a permanecer en forma más estable en el norte grande, se va transformando lentamente en un proletario, y va a ir formando su familia y se va adquiriendo una identidad como pampino, como obrero pampino, en que también va a haber un aporte interesante de personas de otros países, peruanos, bolivianos. Entonces se va produciendo una suerte de sincretismo cultural, una identidad, y en esta toma de conciencia, estos sujetos van a ir desarrollando acciones colectivas, también bajo la influencia de idearios políticos que van penetrando en la zona, las corrientes socialistas, anarquistas.
Entonces, hay un hito bien importante que va a marcar un antes y un después, que es la huelga general de 1890, que empezó en Iquique, se extendió también a una oficina estreltera y tuvo un impacto hacia el sur, hacia fines del gobierno de José Manuel Balmaceda, y va a marcar un importante hito de movilización, de disponibilidad de recursos y de ciertos logros. Porque uno de los gremios que la activó, que fue el gremio de lancheros de Iquique, va a conseguir una satisfacción de su demanda. Posteriormente van a ser reprimidos. ¿Qué quiero decir? Que los obreros se dan cuenta que actuando en conjunto, con un nivel de organización, pueden lograr respuestas a sus demandas por parte de las autoridades. Independiente de mucho más que si fuese una acción individual. Entonces este proceso, después de la huelga de 1890, es un proceso de politización de la sociedad, de la pequeña Antofagastina, y surgiendo los primeros ya organizaciones obreras. Entonces ya hacia 1900 podemos hablar de los comienzos de un movimiento obrero chileno, también con expresiones hacia el sur. En Lota van a encontrar huelgas en Lota, también huelgas en sectores industriales, en Valparaíso, en Santiago, y esa etapa, bueno, que va de 1900 hasta 1907, se conoce la fase heroica del movimiento obrero, porque va a estar marcada también por una alta movilización de los trabajadores, pero también van a ser objeto de mucha represión por parte del aparato estatal. Está ahí la famosa la huelga de portuaria de Valparaíso, 1903, la huelga de Lacan en Santiago, 1905, la masacre de la Plaza Colón en Antofagasta, 1906, y bueno, y la más emblemática de todas las masacres de la escuela de la Santa María de Iquique, 1907. Entonces ahí después está, producto de la masacre, que tuvo una importante construcción anarcosindicalista, se va a producir un declive, un reflujo del movimiento obrero. Entonces un par de años, y después hacia 1912 se va a producir nuevamente un revival, una potenciación, que hay de la mano también de la crisis del sistema político, el sistema parlamentario que hace agua por todos lados, también una serie de dificultades económicas, porque el modelo exportador bajo el monopolio Salitre sufría todos los vaivenes de la evolución de los precios internacionales. Entonces, si disminuía el precio del salitre, menos ingresos para el Estado, por lo tanto menos dinero para el presupuesto. Y a su vez también, esto lo vemos en global, lo que se ha llamado siempre la cuestión social. Este conjunto de problemas económicos, sociales derivados de los procesos de industrialización. Entonces, ante la cuestión social, el movimiento sindical va a buscar respuestas, y también de la mano también de la adopción de ciertas ideas de cambio social, en que el papel del socialismo, el papel del anarquismo es muy relevante. Entonces, en el contexto, por ejemplo, surge en 1909 la Federación Obrera de Chile, la FOCH, primero como una organización mutualista, es decir, de un carácter más moderado, de sentido de mucho diálogo con la autoridad, y después en 1912 va a tener mayor presencia socialista, y de la mano se llama el apóstol movimiento obrero, que es Luis Emilio Recabar, que es conocido también como ser el fundador del Partido Comunista en Chile. Entonces, ante este incremento de la conflictividad laboral, de la conflictividad social, desde el Estado, desde la clase política, se van a intentar respuestas para resolver la cuestión social. Y la gran respuesta fue al fondo la dictación, la promulgación de leyes sociales que buscaran regular el conflicto laboral. Entonces, hacia 1924, cuando se produce el ruido de sables, 4 de septiembre de 1924, que va a significar que el presidente en ese momento, Arturo Alessandri, que ha llegado al poder con una promesa de cambio, va a dejar el poder y va a asumir y va a ser reemplazado por una junta militar. Entonces en esos frenéticos días, estamos hablando del 4 al 11 de septiembre, bajo la presión militar,
el Congreso va a aprobar una serie de leyes sociales que dormían durante muchos años. Algo que no nos puede extrañar tanto, en el sentido de que muchas leyes que pueden favorecer a la población duermen en el Parlamento. Y esas leyes van a implicar, por ejemplo, la legalización de los sindicatos, el establecimiento de seguro social, el establecimiento de un contrato de trabajo como documento jurídico. Y posteriormente, en 1931, se va a promulgar el Código del Trabajo como en el fondo la unión de todas estas disposiciones que estaban sueltas. O sea, es una norma legal, y es importante porque el Código del Trabajo del 31 va a estar vigente hasta 1979, que va a ser ya definitivamente derogado con la dictación, imposición del plan laboral que diseñó José Piñera. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de la legislación social, va a ser producto de una política estatal, pero también de la demanda de muchos trabajadores que exigían un reconocimiento a sus derechos. Y eso va, en el fondo, el derecho laboral en ese momento va a significar una protección para los trabajadores y sus familias. Entonces, no sé, pues, destacar eso. Perfecto. En ese mismo sentido, y yendo un poquito más allá en la historia de Chile, trayéndolo un poquito más hacia el presente, hay una mística indudable respecto al recuerdo que se tiene de la Unidad Popular, sobre todo de los sectores precisamente más populares, entre ellos el sector obrero. Y en ese sentido me queda la duda, como el movimiento obrero durante la Unidad Popular, particularmente durante el gobierno de Salvador Allende, se pliega al gobierno, se aprovecha de rearticular, sigue manteniendo algunas demandas. ¿Cuál es la relación entre Unidad Popular y movimiento sindical en esos 3 años de gobierno? Bueno, te agradezco la pregunta, porque es un tema que igual se ha debatido, porque por una parte la mayoría de la historiografía concuerda en que el periodo de la Unidad Popular fue el momento de auge del movimiento sindical chileno, representado por la Central Única de Trabajadores, CUT, ¿ya?, que estaba bajo conducción del Partido Comunista, y en segundo lugar el Partido Socialista. Entonces, la CUT, como organización sindical, como el máximo representante de los trabajadores chilenos, se va a plegar a los esfuerzos del gobierno popular, se podría decir, para impulsar la agenda de cambio, la agenda de transformaciones. Entonces, eso va a significar que la mayoría de la CUT sea favorable a las políticas de la Unidad Popular, pero también, y el punto crítico, también se va a ver tensionada por los conflictos internos de la propia Unidad Popular. Porque en el fondo, como dice el historiador Peter Wynne, un norteamericano que es uno de los grandes historiadores que ha trabajado en el movimiento obrero chileno, se va a producir lo que se llama una revolución por arriba, que conduce la Unidad Popular y sus dirigentes, pero también se va a producir una revolución por abajo, que es toda la activación de los actores sindicales. Y esa expresión de la revolución por abajo, una revolución de expectativas, va a estar encabezada por los cordones industriales, que no reconocían el liderazgo de la CUT. Entonces los cordones industriales, que nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la Batalla de Chile, hay que como documento audiovisual de la época, que se puede accionar de los cordones industriales. Si nosotros los podemos definir, son organizaciones político-territoriales que buscaron agrupar a los trabajadores de los barrios industriales de Santiago, por ejemplo Maipú, Cerrillo, Vicuña Maquena, zonas que ahora no quedan algunas industrias, son suerte de cementerios industriales, pero que en ese momento tenían una gran concentración de industria. Entonces los cordones industriales buscaron impulsar el proceso de la Unidad Popular. En cambio, la CUT, la dirigencia de la CUT, buscó, bajo conducción comunista, buscó
apoyar el proceso, pero sin generar torbellino, fondo sobresalto a la conducción del presidente Allende, que eso se había tensionado por los conflictos que tenía con la oposición que también tenía una expresión sindical, que era la democracia cristiana. Ahora, la democracia cristiana en ese momento defendía lo que se llamaban las empresas de trabajadores, digamos, de cooperativas. Entonces estaba también plegada una agenda de cambio, pero también desafiando el poder de la construcción comunista que tenía el liderazgo de la CUT, del año 61 adelante, y de hecho el presidente de la CUT en esa época, Luis Figueroa, llegó a ser ministro del Trabajo, el presidente Allende. Entonces, si tú lo ves ahora, habría un gran vínculo entre la Unidad Popular y la CUT. Pero la CUT se vio tensionada por estos conflictos internos, la división gobierno-oposición. Entonces yo diría que hacia el golpe de Estado, la CUT está más debilitada de lo que uno podría pensar, más fragmentada. Entonces eso, cuando viene el golpe, la encuentra, va a ser más fácil para los militares poder actuar en contra de ella, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la CUT el año 71 firmó un convenio de participación con la Unión Popular. Entonces, que en el fondo se buscaba tener participación, lo que se llama las empresas intervenidas que conformaban el área de propiedad social. Entonces buscaba que en el fondo era que los trabajadores tuvieran un cierto rol en la administración de la empresa, en la toma de ciertas decisiones, y a su vez también que sintieran que la empresa era dueño. Entonces en el fondo no sé, se producía una estatización de una buena empresa, se iban los técnicos, los gerentes, se iban los dueños, pero los trabajadores, los técnicos asumían el control bajo la conducción de un interventor, pero siempre en esta idea de un enfoque social de la propiedad. Perfecto. Y bueno, ya lo adelantaste, todos sabemos, golpe de Estado, 11 de septiembre, todo esto pasa a ser completamente disuelto. Yo no me acuerdo el número del decreto ley, pero por decreto ley, por imposición de la Junta de Gobierno en ese momento, todo esto pasa a ser disuelto. Y en ese contexto de dictadura, mucho se habla de distintas formas de resistencia, particularmente, no sé, las más bulladas tal vez, las ollas comunes, o no sé, las jornadas de protesta ya después de la crisis económica. Pero a nivel del sindicalismo, a nivel de las formas de trabajo, ¿qué formas se fueron adoptando? Siempre desde el underground, obviamente, se entiende, pero ¿qué formas fueron adoptando como a modo de resistencia, a modo también de adaptabilidad frente a al contexto de dictadura, también a la imposición de un sistema neoliberal? ¿Cómo fue este diálogo y cómo se fue adaptando el movimiento sindical en esos años? Bueno, esta pregunta amerita por una parte ver el contexto en que va a actuar lo que queda del movimiento sindical, que es un contexto represivo, un régimen autoritario que tiene un enfoque antisindical, porque observa que en relación a la pregunta anterior, como movimiento sindical hegemonizado por la izquierda, tiene un fuerte vínculo con la Unidad Popular y en general con los partidos marxistas, entonces va a ser mirado como un enemigo y como un posible sujeto opositor. Por lo tanto, saben poner una política de represión, de disciplinamiento de los trabajadores y de control de los sindicatos y de lo que se llama las acciones que el derecho le reconocía normalmente. Por ejemplo, la negociación colectiva, todo sujeto a control de las autoridades. Entonces, en el fondo, el primer acto de sobrevivencia va a ser mantener la vigencia del sindicato. La primera existencia puede reunirse, mantener un cierto nivel de afiliación, poder reunirse y posteriormente buscar intentar algún tipo de agrupación mayor suprasindical. Entonces la CUT es disuelta, es proscrita, entonces emergen se llaman grupos sindicales. Entonces son agrupaciones de dirigentes que se vinculan a ciertas tendencias políticas que van a actuar con el apoyo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a ser un paraguas que va a acoger a los dirigentes sindicales. Entonces ahí tenemos lo que se llama el Grupo de los 10,
que estaba liderado por dirigentes demócratas cristianos de un carácter más moderado, que tenían cierta resistencia a establecer relaciones políticas con los partidos de izquierda. Y ahí el máximo dirigente, Eduardo Ríos, y también estuvo ahí Tucapel Jimena, que era presidente de la ANEF. Y por el otro lado se va a formar la Coordinadora Nacional Sindical, que agrupa también a dirigentes sindicales demócratas cristianos, pero proclives a un diálogo de la izquierda, y va a estar su máximo líder va a ser Manuel Bustos, que posteriormente va a ser el primer presidente de la nueva CUT. Entonces, de hecho, Manuel Bustos estuvo detenido en el Estadio Nacional, porque era dirigente textil de Irmas, y lo va a ser rescatado por una acción del cardenal Raúl Silva Enrique. Entonces vamos a tener estas dos agrupaciones sindicales, que una más moderada, que es el Grupo de los 10, y por otro lado tenemos la Coordinadora Nacional Sindical, que ellos van a recoger un poco el legado de la CUT y del sindicalismo histórico de plantear la unidad dentro de la diversidad. Es decir, todas las corrientes ideológicas tienen cabida dentro de una sola gran central. En cambio, el Grupo de los 10 decía que cada corriente ideológica debe tener su propio sindicato, al estilo de algunos países europeos. Entonces, estas ambas agrupaciones van a realizar acciones de denuncia contra las políticas laborales, conferencias de prensa, declaraciones, promoción de organización de sindicatos, intentar acciones colectivas con otras organizaciones, por ejemplo, Movimiento de Derecho Humano, Movimiento de Pobladores, pero una acción de resistencia que va a tener incluso ya un impacto en la prensa, va a ser los llamados viandazos, que en el fondo registrados en 1977, 1978 dentro del mundo de los trabajadores del cobre. Como modo de protesta, en el fondo el trabajador se negaba a comer su colación, o huelgas de brazos caídos un par de minutos, cosas así. Y después que se dicta el plan laboral de 1979, que lo mencioné anteriormente, que va a modificar radicalmente la legislación laboral, porque va a establecer, si la legislación anterior era pro trabajador, la 31, la legislación 69 en adelante va a ser pro empleador. Entonces, en el fondo, siempre va a ser la idea de la relación individual entre el empresario y el trabajador, que pueden negociar ficticiamente una cierta igualdad de condiciones. Y José Piñera, que es el ideólogo del plan, señala que quiere sindicatos apolitizados, que enfocado en lo económico, que en el fondo él plantea que el sindicato antiguamente ejerció un monopolio. Entonces de la mano de obra, y a su vez con su política generaba alzas de precios. Entonces, en el fondo, afectaba los beneficios que podía alcanzar la empresa. Entonces busca también una legislación que esté acorde al nuevo modelo económico, que le da preeminencia al sector privado en la gestión de la economía. Entonces, en ese nuevo contexto legal, los sindicatos se van a tener que adaptar. Van a tener que tener una nueva personalidad jurídica, por ejemplo, reformar su estatuto, y van a surgir nuevos líderes que vienen muchos sin experiencia sindical, sin experiencia militante, o muy poca. Y entre ellos, por ejemplo, destacar un joven de Rancagua, Rodolfo Seguel. Y Rodolfo Seguel se va a asumir muy joven, poco más, menos de 30 años, va a asumir la conducción de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que era la agrupación de sindicatos que pertenecían a Codelco. Y los trabajadores del cobre van a ver toda la situación social, económica en Chile, que hacia principios de los 80 se había deteriorado después del llamado periodo boom de la economía por la aplicación de las políticas neoliberales. Se va a venir un declive económico muy fuerte por influencia externa e interna,
ya hace la situación en 1983 va a ser tan desesperada o tan difícil para la mayoría de las familias chilenas que la CTC, con la voz de Rodolfo Seguel, va a convocar a a la primera jornada de protesta, el 11 de mayo de 1983. Y ese hecho va a marcar un hito, una que se rompe el receso político, y otra le va a devolver al actor sindical su protagonismo en el espacio público. Entonces y ahí se va a desencadenar el ciclo de protesta que va a durar 1986-87, que va en algún momento va a desestabilizar muy fuertemente al régimen. Entonces, y eso va a colocar un tema que se puede vincular a años después, el tema de quién conduce la movilización, si los partidos políticos, los sindicatos, porque los partidos también vuelven, se rompe el receso, vuelven los partidos que tenían tradición sindical. Entonces hay como dos carriles, ¿ya?, de acción. Pero el que da el puntapié de protesta es el movimiento sindical. Entonces, por eso se transforma uno de los actores protagonistas en la lucha por la recuperación de la democracia. Entonces van a estar ahí activos en todas las instancias de coordinación, de organizaciones sociales, por ejemplo la Asamblea de la Civilidad de 1986, los actores principales como actores convocantes de protesta. Ahora, el que protesta muchos son jóvenes, mujeres, jóvenes desempleados, porque las personas que mantenían su empleo eran un poco más reacias, por razones obvias, a movilizarse por el temor al despido. Entonces se puede decir que hay un acto de convocar, pero son otros los que asumen la participación también en la protesta. Activo. En ese sentido, bueno, ya lo adelantaste, el movimiento sindical es uno dentro de varios movimientos centrales de cara a la vuelta a la democracia, la victoria del no y el inicio de una transición democrática. Pero esta transición democrática, podemos decirlo sin lugar a dudas, mantiene un modelo, mantiene esta lógica, mantiene la norma que tú señalaste desde el punto de vista institucional, mantiene un modelo económico imperante hasta el día de hoy. Y si bien vuelven los partidos políticos, esa relación que históricamente había tenido la CUT con ciertos partidos políticos, ¿se mantiene? ¿No se mantiene? ¿Cómo se vive, cómo se desarrolla esta CUT en este nuevo escenario, donde si bien vuelve la democracia institucional, políticamente hablando, pero el sistema económico o la relación que tú señalabas, empleador o privado con el empleado, sigue siendo la misma, sigue siendo bajo más o menos los mismos parámetros? Bueno, la nueva CUT surge en un contexto igual, yo diría, difícil, complejo. Pensándolo ahora con el tiempo, porque se reconstituye en 1988, en agosto de 1988, pero se llama ahora Central Unitaria de Trabajadores, no Central Única. Y hago esa salvedad, porque en el fondo, si hablamos de Central Unitaria, es decir, una organización que tiene vocación de mayoría, pero eso reconoce que existen otras centrales, más chiquititas, pero existen, ¿ya? Entonces, pero tiene esta vocación de representar mayoritariamente a los trabajadores chilenos, y también acoge, al igual que la antigua CUT, a las corrientes políticas que tenían trabajo sindical, una presencia sindical. Entonces, mayoritariamente comunistas, socialistas, demócratas cristianos. Son los tres grandes sectores que van a asumir el liderazgo en la CUT. Entonces, esta nueva CUT nace con un fuerte compromiso con la democracia, con la recuperación de la democracia. Entonces se involucra en la campaña del no, llamada Votar No, después apoya la candidatura presidencial de Patricio Aylwin, y después va a asumir un compromiso de lealtad con un nuevo gobierno democrático del presidente Aylwin. Fue facilitado porque el primer presidente de la nueva CUT es Manuel Bustos, que también tenía militancia demócrata cristiana. Entonces ahí se da un tema que en el fondo Manuel Bustos tiene una gran lealtad con el movimiento sindical, pero también tiene una lealtad con su gobierno, con su partido. Entonces de repente la frontera entre este rol se hace tenue.
Entonces la CUT, bajo el liderazgo de Manuel Bustos, se va a sumar a lo que a lo que el presidente Erwin va a llamar un poco la democracia de los acuerdos, este fomento del diálogo social con el actor empresarial para generar políticas sociales que tengan el consenso de las partes involucradas. O también el gobierno va a fomentar el diálogo entre estos actores y que ellos actúen en forma autónoma, a diferencia del pasado en que el Estado tenía un rol mucho más interventor. Entonces, producto de estos diálogos va a ser el Acuerdo Marco del 1990, que en términos prácticos va a validar al empresario como el actor político en un nuevo Chile democrático, porque ellos estaban muy se reconocía que habían estado muy vinculados con la dictadura. Entonces, un poco como decir, también nosotros nos adaptamos a los nuevos tiempos y también nos sumamos al esfuerzo democrático y el movimiento sindical también. Entonces, el movimiento sindical, ¿cómo va a colaborar en la consolidación de la democracia, o en la generar unas condiciones de estabilidad del proceso democratizador, evitando la conflictividad o tratando de regular? Entonces no vamos a encontrar convocatorias a huelgas, a paros, por lo menos durante el gobierno de Erwin. Y recién una movilización nacional de carácter masivo, que intenta ser masiva, hace el año en 1994, ya con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ahora bien, eso no quita que organizaciones sectoriales desarrollen actividades reivindicativas, como el Colegio de Profesores, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, que tienen en el caso de la FENATS, tiene una construcción comunista. El Colegio de Profesores, ahí estaba el liderazgo de Osvaldo Verdugo, que era demócrata cristiano, y Jorge Pavés, comunista, un poco de disputa. Entonces, también un poco señalar de que en los 90 siempre se habla mucho de una cierta paz social, una tranquilidad, pero también si uno va viendo, va escarbando incluso los recuerdos de uno, hubo unas ciertas movilizaciones, incluso de los trabajadores del cobre. Pero en la generalidad, la CUT colabora, por lo menos en el gobierno en este espacio de estabilidad. Pero eso va a tener sus costos posteriormente, porque el liderazgo de Bustos va a ser muy cuestionado justamente porque se va a hablar de que la oposición sindical va a plantear que él es muy obsecuente con el gobierno, muy obsecuente con los gobiernos de concertación, y se va a plantear que era el liderazgo más crítico, más autónomos respecto al gobierno, a cualquier gobierno, que en el fondo lo que debe primar es la defensa de los intereses de los trabajadores. Entonces, hacia el año, en 1996, se realiza la elección de directiva de la CUT. Es una elección indirecta, hago la salvedad también. No se elige directo por sufragio universal el presidente, sino que se eligen primero dirigentes, y los dirigentes eligen a la directiva nacional, y la directiva elige ahí, después define quién va a ser presidente. Se produce un quiebre en la concertación en 1996. Y producto de este quiebre va a asumir provisoriamente un dirigente socialista, Roberto Alarcón, pero con apoyo de los comunistas, a cambio de que menos tiempo de lo que le correspondía, y hacia el año 98 se hace una nueva elección y asume Tiel Moraga, un comunista, y después en el 2000 se hace una nueva elección y asume la presidencia Arturo Martínez, que era un dirigente sindical histórico vinculado al mundo socialista, y él va a asumir la presidencia de la central por 12 años. ¿Ya? Entonces está hablando también de un liderazgo bien personalista, en el sentido de que fondo mucho tiempo. Entonces la CUT va a enfrentar una serie de problemas a fines de los 90, principios de 2000, porque por falta se le acusa de falta de representatividad, de falta de democracia interna,
excesiva politización en las discusiones, en un contexto también de baja de la afiliación sindical, de crisis económica también, de todo desarrollo de ciertas tendencias propias de sociedades más modernas, que tendientes a la individualización, o otros patrones incluso también de cambio económico, en el sentido que las áreas productivas donde el sindicalismo extraído tradicionalmente su fuerza están en declive, el sector industrial, textil, minero. En cambio están floreciendo nuevas áreas de la economía donde una tradición de organización sindical era mucho más tenue, hablando de las áreas que tienen que ver con la exportación. Entonces, eso nos va a hablar de... hay una necesidad también de representar a estos nuevos sectores que sí estarían proclives a movilizarse. Entonces ahí vamos a tener como un hito las huelgas 2007, 2008, que son encabezadas por trabajadores subcontratistas en el área de minería, del cobre, pesca, sector forestal. Entonces, ya a partir de ese momento vamos a hablar de esos estudios, hablando de un revival de la conflictividad sindical, que también de la mano de una cierta recuperación de la tasa de afiliación sindical hasta ahora, que se van a superar los niveles más bajos que había en los 90. Perfecto. Y respecto al presente, ya señalaba algunos de los problemas y algunos de los cambios que enfrenta el Chile de hoy, pero hoy en día tenemos temas a nivel laboral, como la informalidad, afecta también al rubro de la academia, la tercerización, ya la señalaste, las nuevas formas de trabajo digital. Hoy en día también hay indudablemente el tema de la inmigración, también es algo que pega directamente en el mundo laboral. Entonces, ¿cuáles crees que son los desafíos o cuál es la discusión interna dentro del mundo sindical hoy en día? Bueno, yo creo que la CUT ha hecho un esfuerzo por renovarse, por considerar nuevos temas, que se hagan cargo también de los cambios en la sociedad. O sea, recordemos, por ejemplo, cuando fue el estallido 2019, la CUT fue un actor más en lo que se llamó en su momento la Mesa de Unidad Social, MUS, creo, y convocó a una huelga el 12 de noviembre, que fue poco antes de la firma del Acuerdo por la Paz. Y esa huelga fue un verdadero paro productivo. Se calcula, no recuerdo bien, unos 3-4 millones de trabajadores paralizados en todo el país, porque pararon los trabajadores portuarios, los empleados públicos, profesores, una serie de sectores que nunca habían parado. Entonces eso que te demuestra que el actor sindical, se actúa en conjunto con otros actores, puede tener una mayor relevancia al momento de definir políticas que vayan en beneficio de los trabajadores. Entonces poder tener una mayor incidencia en el Parlamento, y también las demandas sindicales fueron recogidas, por lo menos en la primera propuesta de constitución, bueno, que sabemos que fue rechazada ampliamente. Entonces, yo creo que hay una vocación de incidir en el espacio público. Lo otro, que los dirigentes sindicales también están proveniendo también de sectores que no tienen esta tradición sindical. Por ejemplo, el presidente de la CUT, David Acuña, en el mundo del retail, que es un área que tiene mucha fuerza, y es interesante porque, como estaba a veces hablando de organizaciones sindicales, pero que también se vinculan a empresas transnacionales, multinacionales. Entonces también ahí la demanda de los trabajadores puede ser a nivel de varios países. Entonces en el fondo, que está como una gran discusión respecto a la negociación colectiva, con los temas pendientes. Entonces, porque en otros países que a lo mejor tienen baja tasa de afiliación sindical, pero tienen procesos de negociación colectiva que abarcan a grandes sectores de trabajadores. Entonces eso permite un manto de mayor protección a sujetos que tienen contratos precarios, que están
más transitoria, la informalidad, los jóvenes que entran al mundo del trabajo, y también muchas veces contrato a plazo fijo, independiente de todo el mundo de la informalidad que trabaja en negro. Pues, ahí sumamos todo lo que son los colectivos de migrantes. Entonces ahí también la cuestión de desafío de acoger a estos nuevos trabajadores, establecer dentro de su estructura secretarías, como lo está haciendo, para acoger a estos nuevos trabajadores y sus demandas, y eso ir produciendo una renovación de liderazgo que sea más proclive también a escuchar estas demandas. Entonces, por lo menos, la CUT cambió este sistema de votación indirecta por votación directa. Entonces, y eso le da una mayor cuota de representatividad, incluso, y también de transparencia en las elecciones. Porque siempre hay que hace una duda, se producían cuestionamientos de las candidaturas derrotadas, la candidatura triunfante. Entonces, sabemos ya quién tiene, por este nuevo sistema de elección directa, el dirigente, en el sentido más representativo. Entonces ahora la CUT tiene como tarea volver a agrupar más trabajadores, que muchas organizaciones que se han salido de la central vuelvan a colaborar con ella y tener esa vocación unitaria que se plasme también en conjunto con otros actores. Y bueno, ahí también hacía ya una alusión. Te lo pregunto desde la curiosidad absoluta, porque reconozco mi ignorancia en el tema. Siempre se habla mucho, por ejemplo, en educación, ¿no? Que en Finlandia el modelo funciona muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se habla respecto al sindicalismo y al movimiento obrero de la capacidad de unión que existe, no sé, en otros países de Europa. Cuando miramos el movimiento sindical chileno presente, el del día de hoy, respecto a los pares en la región, entiéndase Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, como lo que nos rodea, o cuando lo miramos respecto al mundo, ¿cuál es realmente nuestra realidad? Bueno, si hacemos la comparación con otros países, claro, es un momento mucho más débil, muy fragmentado, con poca capacidad para influir en la opinión pública, porque entonces con menos capacidad de resistencia frente a, por ejemplo, políticas económicas liberales o neoliberales, incluso pensando en los gobiernos el estilo de Milei, o más cercano en general a la ultraderecha o a una derecha más conservadora, tienen cierto, cuando los movimientos sindicales tienen un mayor vínculo en una relación de igualdad con partidos que tradicionalmente han tenido una vocación de defender los intereses de los trabajadores. Bueno, están más posibilitados de resistir. En cambio, cuando los gobiernos de la Concertación intentan hacer políticas de reforma laboral y todo, el mundo sindical, con relación a, por ejemplo, a las políticas o las acciones de defensa que hicieron los gremios empresariales, que también, evidentemente también tienen que hacer sus acciones de defensa de sus intereses, están en desventaja. En cambio, en otros países, yo diría que hay una mayor simetría respecto a la capacidad de poder de influencia. Por ejemplo, en España, entonces los grandes actores sindicales, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, están representados en ciertas instancias estatales de diálogo, en que pueden dialogar de tú a tú con las organizaciones patronales. Entonces hay un reconocimiento, incluso reciben subvenciones estatales, y eso es como la estructura de la negociación colectiva es estatal y es a nivel de rama, les permite una mayor incidencia. En otros países la negociación es obligatoria, entonces los países que tienen un alto porcentaje de tasa de afiliación sindical y también de negociación colectiva que cubre una gran cantidad de trabajadores. Entonces, en el fondo, la idea de fondo que un actor sindical reconocido públicamente, políticamente, puede negociar de par a par con el actor empresarial y
y generar políticas que vayan en beneficio de ambos, justamente para enfrentar estos nuevos desafíos. Que todo el cambio productivo, empezó, no sé, por la inteligencia artificial, proceso, la pérdida de trabajo, en algunos países lo que se llama el desempleo estructural, el cómo preparar a los jóvenes, a nuestros jóvenes en los desafíos laborales del futuro. Por ejemplo, no sé, políticas de capacitación, de formación. Entonces, hay una serie de desafíos que yo creo que es de interés de tanto los dirigentes empresariales como sindicales para preparar a los países a las nuevas tendencias económicas. Todo un camino ahí que se puede hacer sin necesariamente llegar a la confrontación, sino en consenso. Estar atento a lo que yo lo leía, ese fin anunciado del capitalismo tardío, que se habla mucho. Muchas gracias, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Matías, un agrado poder compartir contigo. Igual, habernos conocido por fin de manera presencial y de manera un poquito más humana. Gracias. Así que muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Soy Matías Alvarado Leighton, esto es Historia Entre Líneas, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.